Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Luis Espinosa, catedrático, economista, para hablar de la situación del país, cómo llegamos a este primer año en el tema económico. Hola, economista, gracias por acompañarnos. Acabamos de conversar con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, sobre la situación del país, la sensación que tiene la gente y la realidad que tiene el gobierno, las cifras macros, pero la gente que espera otras cosas que son micros y que son de su vida cotidiana, como la medicina, como el registro civil, como varias cosas que parece que no están andando como deberían, ¿no? Aunque la macroeconomía está caminando. Buen día. Hola, muy buenos días, estoy encantado aquí y la verdad es que me da lástima de tener que intervenir después del ministro Cueva porque me parece que mi perspectiva no va a ser tan positiva. Me encantaría poder compartir toda la visión positiva que tiene el ministro Cueva, pero por desgracia no es así. Pero bueno, en todo caso, a ver, el ministro presenta cifras, presenta las aprobaciones del Fondo Monetario Internacional, viene dinero, pero ¿qué le está faltando al país entonces? ¿Gestión? Es curioso porque en lo que ha presentado el ministro Cueva hay dos partes que no se ha hablado absolutamente nada. En primer lugar es la atracción de inversión extranjera directa o aquella manera de lograr que haya reactivación económica desde las empresas del Ecuador que puedan volver a invertir. Aquello que facilite que en Ecuador se puedan hacer negocios, porque al final son las empresas los que contratan a los empleados y los dos problemas principales del Ecuador en este momento es, a nivel económico, son que hay un tercio de ecuatorianos por debajo de la línea de la pobreza y 2/3 de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Y para eso se necesita que haya empresas. Pero, sin embargo, en nada de lo que se ha dicho se ha hablado de reactivación económica para que las empresas puedan tener un mejor clima de negocios, para que pueda haber más tratados comerciales internacionales, pero sobre todo, y lo más importante, una mejor normativa laboral, una mejor normativa de impuestos. Y entiendo que gran parte de eso debe pasar por la Asamblea, y por la desgracia la Asamblea es completamente inoperante, pero también hay muchas cosas de tramitología y burocracia que se podrían hacer desde el Ejecutivo y que no se están anunciando, no se están haciendo, y por tanto es muy complicado que en estas circunstancias mejore mucho más la economía. Sí, es bueno que no haya más déficit fiscal, pero eso es el problema de la economía del Estado ecuatoriano. Pero la economía del Estado ecuatoriano no es la economía del Ecuador. Pero repercute en la economía del Ecuador, sin duda. El tema de las empresas, por ejemplo, ¿cómo que no hay? Se siente que hay un ambiente, por lo menos externo, de confianza hacia el Ecuador, que eso hace que vengan inversiones o que haya probabilidad de mejorar las inversiones. Tenemos, como lo decía el ministro, tenemos el precio del petróleo soñado, tenemos la reforma tributaria que el gobierno quiso, tiene la reforma tributaria que el gobierno quiso, tiene recaudación tributaria récord, obviamente también por el tema de los nuevos impuestos o del aumento de impuestos. Es decir, tiene préstamos internacionales, es decir, tiene un marco macro difícil que pase lo contrario, difícil que sea malo. Vamos a ver, vamos por orden. La reforma tributaria que el gobierno quiere no es necesariamente la reforma tributaria que los ecuatorianos quieren o que los inversores quieren, porque el gobierno quiere recaudar más, pero los demás no quieren pagar más. Claro. La confianza internacional, curiosamente, se mide por un índice que es bastante sencillo de medir, que es el índice de riesgo país. El índice de riesgo país es si realmente se confía en la deuda del Ecuador, y el índice de riesgo país se puede medir a diario. A día de hoy está en 807 puntos básicos. Eso es una auténtica barbaridad. Está completamente disparado y no es verdad que el riesgo país de Ecuador haya bajado a niveles razonables, y podríamos estar hablando de en torno a 300, 350 puntos, que sería otra cosa. Estamos en 800 puntos, que es muy por encima. Luego eso se puede medir y esto también es un dato y es objetivo. Y la realidad es que se anuncian, y yo creo que el ministro Prado y el ministro Green están haciendo una buena labor en promocionar y en atraer inversión extranjera, pero si no cambian las condiciones sustanciales dentro del Ecuador, es muy difícil que vean. Como digo, es muy distinto la economía del gobierno ecuatoriano, que efectivamente recauda más por el precio del petróleo, recauda más por la reforma tributaria, recauda más o le consigue llegar más por los préstamos del FMI, de la economía del Ecuador. Y la economía del Ecuador necesita de inversión, necesita de empresarialidad privada, y de eso es que no se ha hablado nada en todas las primeras. Es que no se ha considerado una prioridad para poder hablar de eso, y esos son los puntos principales. Y yo me alegro que haya menor
déficit fiscal y me alegro que la economía del Estado de Ecuador vaya mejor, pero lo importante es la economía del Ecuador y eso todavía nos queda, por desgracia, bastante camino por andar. Y del ciudadano sobre todo, ¿no? Son las 8:54, estamos hablando con Luis Espinosa Godel, catedrático, economista. Luis, buenos días. Hay que preguntarle sobre un artículo que publicó en diarioprimicias.es y me llamó mucho la atención porque tú mencionas que son 7 años que los ecuatorianos somos más viejos, 7 años más viejos y un 11% más pobres. Además que la sociedad ecuatoriana está mucho más endeudada y algo que es triste, la ilusión se ha perdido, ya ni siquiera se habla de ilusión, la gente no tiene esa ilusión de invertir en un proyecto, de crear un emprendimiento, porque pues no cree que las condiciones sean adecuadas. ¿Por qué vemos esto, Luis? No, una aclaración nada más viejos ustedes, más pobres sí estoy de acuerdo. La verdad es que a mí me sorprende porque, otra vez, los datos, lo que se vive en la calle es muy distinto de lo que parece que se anuncia en los medios. Los datos son los que son. Medido en PIB per cápita, que es lo importante, porque la población de Ecuador, gracias a Dios, es una población joven, que crece cada año, que tiene esa energía de la juventud, no es como otras poblaciones en Europa, que ya son poblaciones mucho más ancianas y que no se percibe esa vibra, esa energía que da la juventud. Pues la población de Ecuador, medida en PIB per cápita, es una población joven, no ha crecido el PIB per cápita de Ecuador desde el año 2014. La quiebra del año 2020 fue grave. Y claro que yo me alegro de que el PIB de Ecuador esté creciendo un 3%, pero no podemos olvidar que el PIB del 2020 cayó un 8%. Por tanto, para recuperar ese 8% tendrían que pasar 3 años. Pero es que además, cada año crece la población en torno al 1,5%, porque es una población joven. Por tanto, todavía habría que hacer más y más para recuperar ese PIB per cápita. Por tanto, estar hablando de que la economía de Ecuador mejora porque crece un 3% es paupérrimo y no es suficiente. Pero es que, claro, a la edad que tenemos, y digo, ustedes y yo, que ya no cumplimos los 20 años ni los 30, a la edad que tenemos nosotros, que pasen 8 años sin crecimiento económico es una cosa, pero la mayor parte de la juventud tiene en torno a 20 años. Que tú no tengas crecimiento económico y vivas en un país que no tiene esperanza de futuro, de que va a mejorar las cosas, desde que tienes 16 hasta que tienes 22, desde que tienes 18 hasta que tienes 26, te cambia la perspectiva del mundo, te trunca las perspectivas y la ilusión por tener. Es muy llamativo que en Ecuador no se habla de proyectos nacionales ilusionantes que nos unan. Ni siquiera combatir la violencia consigue suscitar y aunar a los distintos partidos políticos, a las distintas partes de la sociedad, a los distintos políticos de distintas administraciones. Ni siquiera eso, pero se puede plantear una carretera Quito-Guayaquil como un proyecto nacional ilusionante y tampoco suscita ilusión y concordancia para poder lograrlo. Y así, con una situación de estancamiento, la economía no crece, tampoco decrece mucho, pero no crece lo suficiente, con una sensación de no hay inversión, con una sensación de no tengo empleo adecuado, pero como no veo que se abren nuevas empresas, no creo que lo vaya a encontrar en el futuro cercano, con una sensación de no se han hecho grandes proyectos y no se van a hacer grandes proyectos en el país en el futuro. Es una situación muy desesperante, la desesperación, la desilusión, es una situación muy triste y además que solo puede llevar a peores resultados. ¿Qué hacemos entonces? Porque, a ver, el gobierno viene hablando de que este año y la evaluación va a ser así, ¿no? Ya se está viendo que el mensaje del 24 de mayo del presidente va a ser: hemos tenido que poner la casa en orden. Van a ser 2 cosas, ¿no? Primero, la vacunación, y segundo, hemos tenido que poner la casa en orden. Pero el discurso se acaba el 24 de mayo al mediodía, cuando el presidente finalice el discurso. Luego, si no hay golpe de timón, si no se empiezan a ver alivios, porque, claro, tú dices, uno siente, la gente va a los hospitales, la falta de recursos, se siente como que no hay gestión en algunos sectores del gobierno. Pero eso tiene que acabarse, eso tiene una fecha de expiración, que es el 24 de mayo. Claro, pero es que yo creo que la fecha de expiración fue el 24 de mayo del año 2021. Esa fue la fecha de expiración de la ineficiencia y la falta de gestión. Pero sí había que poner la casa en orden. Pero no, para mí poner la casa en orden es lograr que las administraciones sean eficientes en el servicio a los ciudadanos. Para mí poner la casa en orden hubiese sido hacer auditorías para que sea transparente cuál es la situación de los organismos públicos que están teniendo. Para mí, poner la casa en orden hubiese significado que no hablar tanto de cuánto es el gasto público, sino de cuál es la eficiencia del gasto público. Es decir, no es cuestión de nombrar muchos más funcionarios para el servicio del registro civil, es cuestión de hacer que el servicio del registro civil funcione.
Y si quienes están trabajando allí no son capaces de hacer que eso funcione, se les despide y se contrata gente nueva, porque los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por las administraciones y no maltratados por las administraciones. Es cuestión de empezar a hablar de cuánta tramitología hay en el Ecuador y cómo se reduce la tramitología en el Ecuador. Es cuestión de empezar a hacer lo que se prometió en campaña, porque en el año 2019, cuando el gobierno de Moreno intentó regular los alojamientos temporales como Airbnb, el candidato entonces Lasso se opuso frontalmente. Y en el año 2022 vemos que el ministro Olsen reedita básicamente el mismo articulado que quería hacer el 2019, lo reedita haciendo exactamente lo contrario de lo que dijo el candidato Lasso que se iba a hacer. Es decir, estos cambios de rumbo no tienen mucho sentido. Yo puedo entender, me cuesta entender, pero puedo entender que poner la casa en orden ha sido subir los impuestos a los ecuatorianos, lo contrario de lo que se prometió en campaña. Pero no puedo entender que no se anuncie mayor eficiencia en ese gasto o que no se anuncie que en el futuro sí se va a cumplir con la promesa de bajar los impuestos, en este caso revertirlo. Hay tantas cosas, no ha habido eficiencia en la administración y no ha habido auditorías y no ha habido una lucha contra la corrupción decidida. Ahora se hemos nombrado al señor Verde Soto, pero es el cuarto plan de lucha contra la corrupción en un año, el cuarto organismo que se intenta hacer en un año. Evidentemente ninguno ha sido eficiente porque ni se les ha dado tiempo a funcionar, ni hay un plan claro ahora mismo de qué quiere hacer el señor Verde Soto, no se ha anunciado a la ciudadanía ni hay un plan claro. Se ha anunciado 2 toques de queda ya para intentar luchar contra la corrupción y contra la violencia, y no ha habido una eficiencia en la lucha contra la violencia, y se puede exigir porque los ciudadanos tenemos derecho a andar libremente por las calles y a no ser víctimas de la violencia, y los presos también tienen derecho a no temer por su vida una vez que están en las cárceles custodiados por el Estado. Todo eso son cosas que se pueden hacer. ¿Es eso poner la casa en orden? Yo entendería que eso es poner la casa en orden y no lo hemos visto.